Gracias, presidenta. Buenos días al señor director general. Agradecerle su presencia aquí para contestar esta pregunta. Mire, lo primero que me gustaría a mí saber es cuál es la justificación para hacer este contrato, porque realmente ustedes justifican este contrato en agosto, primero por el carácter novedoso del residuo. Hombre, de marzo a agosto tratar este residuo como de carácter novedoso, pues me parece estar un poquito fuera de lo que es la actualidad. Por otro lado, ustedes refieren que hay que eliminarlo de forma controlada y segura. Y entonces yo les pregunto qué evidencias tienen ustedes, cómo han medido que estos residuos a los que ustedes llaman EPIs, porque con unas expresiones muy grandilocuentes en la justificación del contrato le llamamos EPIs cuando nos estamos refiriendo a las mascarillas de uso habitual en nuestras casas y a los guantes que ahora mismo realmente, salvo el uso profesional que se haga de ellos, no están aconsejados. Está aconsejado el gel hidroalcohólico, por lo menos en agosto era así. Hubo cierta duda, ¿no?, en los primeros meses, pero en el momento en el que se hace esta campaña publicitaria, yo creo que ya el uso de los guantes no está generalizado, ni mucho menos. Entonces, dígame, ¿por qué han decidido ustedes, qué indicadores han tenido para hacer una campaña de publicidad de $500.000 euros para decirle a la gente lo que yo le digo a mis hijos, que es que las cosas se tiran al cubo de la basura? Mire, lo primero de decirle que esta campaña no ha llegado, pero ni a una ínfima parte de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, porque yo misma he salido a la calle a preguntarle a la gente dónde se tiene que tirar la mascarilla. Lo segundo es que usted me debería de haber dado datos de riesgo de contagio del personal de los servicios de gestión de residuos, que ese es el riesgo que se supone que ustedes están intentando mitigar con esta campaña. Están intentando, o deberían estar intentando al menos mitigar el riesgo de que aquellas mascarillas que estén incorrectamente tiradas hayan contagiado al personal que se ocupa de los servicios de recogida de residuos. Y eso usted no me lo ha dicho porque simplemente ustedes no lo han medido. Y mire, se puede hacer una campaña de publicidad cuando la gente tiene que hacer algo distinto a lo que hace habitualmente, que es, por ejemplo, tirar la basura al cubo amarillo, tirar la basura al reciclado de papel. Pero para tirar las mascarillas al cubo de la basura normal, al que todos conocemos como el cubo de la basura normal, que es el de la fracción resto, está demostrado, porque he salido a la calle a preguntarlo, que no hacía falta ninguna campaña de publicidad, porque la mayoría de la gente lo hace así. Usted me dice que recibe llamadas de los ayuntamientos. ¿Cuántas? Usted me dice que hay 3 millones de mascarillas diarias. ¿Cuántas se han recogido fuera del cubo de la basura normal? Usted me dice que tienen que recogerlas de servicios profesionales. Vale. ¿A cuántos servicios profesionales ha llegado esta campaña? Porque esta campaña era para ciudadanos, no para servicios profesionales. Yo le voy a decir otra cosa. La Comunidad de Madrid repartió, si no me equivoco, 12 millones, o al menos eso prometió, 12 millones de mascarillas. ¿Se acuerdan? Las del sobrecito, la roja con las estrellitas blancas que nos enseñó Ignacio Aguada a todos. Siento habérmela dejado arriba. ¿Sabe cuántas indicaciones hay acerca de cómo deshacerse de esas mascarillas una vez usadas? Ninguna. Ninguna. ¿Usted cree que es más eficaz la campaña publicitaria, pagar $500.000 euros, que introducir en cada una de las mascarillas indicaciones como se hace en todo el resto de los envases? ¿Cuál cree que es más eficaz de las dos? Yo creo que la segunda, ¿verdad? Y eso ha estado dentro de la responsabilidad. Podía haber ejercido una acción formativa el Gobierno de la Comunidad de Madrid en cuanto al desecho de las mascarillas por, insisto, los ciudadanos en sus casas. No estamos hablando ni de hospitales, no estamos hablando de servicios profesionales, no estamos hablando de recogida selectiva de residuos contaminados, estamos hablando de las mascarillas que usamos en nuestra casa y de las que supuestamente ustedes han encontrado tiradas en los parques. Y en vez de gastar $500.000 euros en proteger al personal que se ocupa de recoger esas mascarillas, ustedes han hecho una campaña publicitaria que ni ha llegado a nadie ni ha servido para nada y que de hecho no ha modificado ni uno solo de los hábitos. Porque he escuchado respuestas muy peregrinas de si hay que quitar las gomas, si hay que hacer no sé qué. Pero el 90% de las respuestas han sido: he tirado las mascarillas al cubo de la basura porque entiendo que no corresponde a ninguna de las otras categorías. Entonces, en el momento en el que estamos, yo soy partidaria de la economía circular, soy partidaria del reciclado. Tengo en mi casa 5 cubos de basura y procuro que mis hijos tiren la basura al contenedor correspondiente. Pero desde luego, cuando he leído la justificación de este contrato, de verdad que me ha parecido un insulto al sentido común.
Gasten ustedes Perdone, en ha economía agotado circular, ya su tiempo. pero por favor, no nos tomen el pelo. Gracias. Muchas gracias, presidente. Agradecerle al secretario general el estar aquí para comparecer en este contrato, pero yo voy a ser un poco menos benévola que lo que ha sido el anterior portavoz, porque es que no nos ha contestado a usted absolutamente nada de este contrato. No dejemos que las ramas nos impidan ver el bosque. El principal problema de este contrato no está en la contratación de emergencia. El principal problema es que ustedes no sean capaces de justificar la necesidad de este contrato enseñándonos la curva de contagios de ese momento. Ustedes, con la curva de contagios de la Comunidad de Madrid, de contagios detectados en ese momento, deberían haber sido capaces de hacer una estimación de a cuántas personas tenían ustedes que contactar para conseguir doblegar. En ese momento estábamos entrando en Madrid en la segunda ola y ustedes lo saben. Desde mayo nosotros en esta Cámara les hemos venido diciendo la necesidad de contratar rastreadores o la necesidad de disponer rastreadores. Y aquí estamos hablando en agosto, cuando en Madrid la segunda ola comenzaba. Usted tendría que habernos justificado que ustedes habían estimado que eran necesarios hacer un determinado número de contactos diarios, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, 150.000, que ese número de contactos diarios necesitan un número de llamadas hasta resultar ser exitosas, que para realizar esas llamadas, teniendo en cuenta la eficacia de una persona, se pueden estimar un número determinado de 40, 50, 60, las que ustedes hubieran estimado, llamadas necesarias. Que para hacer esas llamadas necesarias ustedes contaban en la Dirección General de Salud Pública con un determinado número de personal formado, el que fuera, 100, 150, 200, los que ustedes hubieran podido reclutar. Y que por lo tanto en ese momento ustedes detectaron, por la subida de la curva de contagios, una necesidad sobrevenida de rastreadores. ¿De cuántos rastreadores? Esa es la base que usted tenía que habernos venido hoy a contar aquí. Y que esa necesidad sobrevenida se transforma en un expediente para contratar 2 turnos de 10 auxiliares asistidos por un médico. Ahí es donde debería haber empezado su intervención. Esa es la real justificación de la necesidad. Porque todos sabemos que estamos en COVID, todos sabemos que es necesario rastrear, todos sabemos que es necesario aislar, todos sabemos que hay que luchar contra el contagio. Pero ustedes son los encargados de hacer las previsiones para dotar los medios adecuados para luchar contra el virus. Una vez que usted hubiera llegado a esa conclusión, que ustedes hubieran llegado a esa conclusión, lo siguiente que nos tendría usted que decir es cuál es el perfil adecuado de estos rastreadores, porque ustedes no hacen más que decir que es un perfil muy específico, ¿vale? Lo entiendo, es un perfil muy específico. ¿Cuál es exactamente ese perfil? ¿Qué estudios se requieren? ¿Qué experiencia? ¿Qué formación específica? Yo le voy a decir una cosa, yo he hecho un cálculo del importe de 50.000 euros que ustedes estiman para contratar a estas personas al mes. En una empresa normal, aproximadamente, si son benévolas, el 60% es lo que se dedica al sueldo bruto de los trabajadores. Esto nos lleva a un sueldo de 1.500 euros brutos cada una de estas personas. Pues mire, si ese perfil es tan específico, creo que ustedes pagan muy mal a las personas que están suficientemente dotadas para llevar este concurso adelante. Y si no, es que ustedes no nos cuentan la verdad. Como ha dicho la portavoz que me ha precedido, ustedes han contratado a unas determinadas personas a las que luego le dan una formación para que sean capaces de hacer el rastreo. Lo mismo que hizo el Ministerio de Defensa formando rastreadores. Usted debería decirnos aquí cuál es esa formación específica que se le da. Porque lo que a mí se me alcanza es que se les da un protocolo que deben de seguir para hacer las preguntas por teléfono. Por supuesto, a personal que sea capaz de interpretar esas respuestas. Por supuesto, personal sanitario. Pero que su trabajo consiste en seguir un protocolo determinado que ustedes deben haber definido. Y por lo tanto, además, es que ustedes deberían tener hasta estimado cuánto dura cada una de esas entrevistas para que esa respuesta sea eficaz. Y eso es lo que ustedes no nos cuentan. Eso es lo que la señora Joya, la portavoz de Sanidad de mi grupo parlamentario, lleva pidiendo en esta Cámara a ustedes desde el 7 de mayo. Desde el 7 de mayo. Y todavía no conocemos ese plan al que usted se ha referido, que ha dicho que ustedes tienen un plan para la detección precoz. Nadie lo hemos visto.
Ese plan para la detección precoz del coronavirus es la única base que puede justificar este contrato. Y yo estoy de acuerdo que ustedes contraten esto, el doble y el triple. Que se gasten el triple, 1 millón de euros, 2 millones de euros en este rastreo. Pero es que ustedes lo que nos tienen que contar es este plan. Y usted lo que tiene que justificar es que este contrato responde a las necesidades de este plan que usted no ha podido dotar internamente. Eso es a lo que venimos hoy aquí. Eso es lo que usted nos debe de contestar. Le voy a hacer una última reflexión, que no quiero que se me quede en el tintero, porque está usted en la Comisión de Sanidad. Y hoy en esa comisión, teniendo en cuenta que, por supuesto, yo deseo también la pronta recuperación del señor Barberá de la Torre, y por supuesto de toda su familia y de cualquiera de las personas que hoy están en coronavirus, mire, si hay algo que tenemos que haber aprendido ya, es que tenemos que tener siempre prevista la situación de contagio, porque ninguno debemos de desatender nuestras obligaciones. Entonces, si tenemos en manos... Le queda un minuto. ...de personas que no son capaces de prever algo tan sencillo como que cualquiera de sus trabajadores, cualquiera de los directores generales, pueda contagiarse en un día determinado y no somos capaces de proporcionar un sustituto adecuado, es que hay algo que todavía no está calando. Hay algo muy importante que todavía no está calando. Y es que no están sabiendo ustedes reaccionar a la realidad de la situación en la que nos encontramos. Tienen que empezar ustedes a pensar que esto es así, que todo lo que hagamos tenemos que pensar que cualquiera nos podemos contagiar en cualquier momento y que tenemos que seguir sacando las cosas adelante, sobre todo en la Consejería de Sanidad. Espero que, aunque no haya venido a comparecer, tengan ustedes cubiertas todo el resto de sus responsabilidades, porque no es el señor Barberá el culpable. El culpable, si por culpa de que el señor Barberá haya contagiado de COVID, no se hacen determinadas cosas que todos los madrileños necesitan, la responsabilidad es de ustedes. Y le animo a que tomen conciencia de esta situación de una vez y a través de rastreadores, a través de sustituciones, a través de los que sean, hagan el favor de coger las riendas. Señor secretario general, me gustaría agradecerle sus respuestas, pero no puedo, porque no ha respondido usted absolutamente a ninguna de mis preguntas. Yo le voy a dar dos versiones de los motivos. Uno es que usted, como secretario general técnico, ha sido absolutamente incapaz de hacer una planificación de los recursos humanos necesarios para las labores de rastreo y, por tanto, no puede contestar a mis preguntas porque no conoce los datos. La otra es que usted no quiere contestar a mis preguntas y sí conoce los datos. Yo no sé cuál de las dos es la que elige usted, pero a mí las dos me parecen exactamente igual de graves. Usted no ha dado ni uno solo de los datos que yo le he pedido, no ha dado ninguna de las justificaciones reales que justifican no la urgencia ni la emergencia, sino la necesidad del contrato y en las que se soporta su diseño de la contratación. En esta comisión no estamos para sustituir al Tribunal de Recursos Contractuales, que, por cierto, en las contrataciones de emergencia no existe la posibilidad, como usted bien sabe, de recurrir al Tribunal de Recursos Contractuales para invalidar un contrato. Pero es que tampoco es esa nuestra misión. Nuestra misión es valorar la planificación, valorar la estrategia de elaboración de los contratos por parte del Gobierno para dar satisfacción a las necesidades reales de los madrileños que están dentro de sus competencias. Y en sus competencias está proveer de recursos humanos y materiales a la Consejería de Economía. Y para proveer de recursos humanos y materiales usted tiene que demostrar que cada uno de sus contratos, cada uno de los contratos que usted tramita, se basa en una planificación y en unas necesidades. Puede usted equivocarse, por supuesto, puede usted equivocarse en las hipótesis, efectivamente se pueden producir esos cisnes negros y que te rompan completamente la planificación. Pero en ese momento usted debe de venir aquí y debe de explicarnos, se nos ha roto la planificación. Habíamos previsto unas determinadas cosas y ahora necesitamos otras. Pero usted no ha hecho nada de eso. Usted se ha refugiado en el procedimiento, usted se ha refugiado en acusar, y yo también me puedo poner y dedicar mis 7 minutos o 12 minutos de intervención a acusar al gobierno del señor Sánchez, y de hecho no somos sospechosos de no acusar al gobierno del señor Sánchez en sus responsabilidades, pero usted también tiene las suyas, y una de ellas es darnos aquí justificación puntual de la necesidad de este contrato. Justifíquenos, por favor, cuáles son esas otras empresas que denegaron la celebración de este contrato y cuál es el motivo. No disponían de recursos, no disponían de capacidad. Mire, yo le voy a decir solo una cosa que a mí, como
absolutamente externa a este mundo se me ocurre y se me lleva ocurriendo mucho tiempo. Todo el personal sanitario de las clínicas dentales, por ejemplo, que han estado tanto tiempo cerrados, quizá no habrían estado disponibles incluso con las instalaciones para poder hacer este tipo de actividades. No tienen una formación aprovechable sobre la que soportarse. Quirón, Adeslas, Asisa, Sanitas, Mafre, Mutuamur. Ustedes tienen infinidad de sectores. Ningún servicio de prevención de riesgos laborales, además de Quirón Salud, ha sido capaz de proporcionar estos servicios. Justifíquelo. Enséñeme esos correos electrónicos. Dígame con qué personas ha hablado y los motivos por los que dijeron que no iban a poder atender a este contrato. Quizás si usted nos da datos específicos de esas conversaciones, si usted nos da los correos electrónicos, yo desde luego me hubiera quedado con la copia de esos correos electrónicos para poder justificar precisamente ante esta Cámara que hice todo lo posible por buscar la mejor solución. Vuelvo a las dos opciones. O usted no lo hizo o usted no nos lo quiere contar. Muchas gracias. Lo primero, dar la bienvenida y transmitirle mi enorme alegría por su recuperación, señor director general. Me alegro de tenerle aquí de nuevo y le pido que le transmita nuestros deseos de que se recupere lo antes posible también el director general Barberá. Teniendo una vez iniciado, yo quería decirle, lo primero es que yo me niego, expongo mi total discrepancia que esta comisión se convierta en una lectura de los documentos a los que todos podemos acceder a través del perfil del contratante. Usted nos ha relatado exactamente todo el procedimiento contractual que se ha llevado a cabo, pero insisto, al que tenemos acceso. Creo que usted no viene a comparecer aquí para eso. Usted viene a comparecer aquí para ampliar esa información desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la toma de decisiones que han llevado a la celebración de este contrato. Y con respecto a esa toma de decisiones, yo voy a marcar varios aspectos generales que creo que son muy importantes, sobre todo por lo que ha dicho la portavoz que me ha precedido, porque la gente tiene que entender qué es lo que estamos diciendo. Lo primero que yo quiero decirle es la total adhesión del Grupo Parlamentario Vox a los sistemas de colaboración público-privada para sacar adelante las infraestructuras. Es decir, en ningún momento me oirá manifestarme en contra de sistemas como la concesión administrativa, la concesión de servicios o la concesión de infraestructuras. Lo que sí me oirá siempre decir es que las cosas hay que hacerlas bien. ¿Y qué significa? Lo primero, hacer bien un contrato de concesión de una infraestructura. Bueno, pues, para que nos entienda todo el mundo, tiene que haber tres beneficiarios. Tiene que beneficiarse el ciudadano, lo primero, el destinatario de la infraestructura. Tiene que estar demostrada que esa infraestructura beneficia a aquellos a los que se dirige. En este caso, tienen que demostrar que beneficia a los trabajadores y a los usuarios del hospital. Para eso se han dimensionado, si no recuerdo mal, 300 plazas y ustedes ofrecen un parking de 800. Lo segundo es que tiene que haber un beneficio para la administración, es decir, la administración que no puede acometer esta infraestructura porque en su planificación no es capaz de abordar esta inversión, acude a la colaboración público-privada para que sea otro el inversor que, por el uso y la explotación de esa infraestructura, sea capaz de hacer esa intervención, esa inversión y obtener con ello una rentabilidad razonable. Insisto en el término, una rentabilidad razonable. Hablaremos mucho en esta comisión de lo que entendemos por rentabilidad razonable, pero es un criterio que está definido ya en la Administración para otro tipo de inversiones como son la inversión en las infraestructuras eléctricas, en las infraestructuras gasistas, en cualquier tipo de infraestructura de red que está en manos de operadores privados. Y finalmente, tiene que haber esa rentabilidad para aquel que viene a hacer la inversión. En este contrato, si descendemos a la realidad de este contrato, nos estamos enfrentando a un contrato de 40 años del servicio de parking. Mire, salvo nosotros, ustedes están todos entregados al cambio climático y a la necesidad de eliminar el tipo de vehículos. ¿Usted de verdad cree que el modelo de movilidad en el centro de Madrid dentro de 40 años va a requerir estas 800 plazas de parking? No estamos hablando de 10 años. En 10 años yo se lo compro. ¿En 40 han incluido ustedes algún tipo de modelo de cambio de movilidad para decir que dentro de 40 años la gente va a seguir yendo al Hospital del Niño Jesús en su coche individual?
Ustedes mismos están proponiendo en Valdebebas que haya un servicio de vehículo no tripulado, eléctrico, eficiente, etcétera, etcétera, para hacer esos recorridos dentro, digamos, de lo que sería un distrito. Pero es que lo segundo, y la pregunta es que ¿usted cree que el Hospital del Niño Jesús va a seguir estando allí dentro de 40 años? Teniendo en cuenta las tasas de natalidad que tenemos y siendo un hospital infantil. ¿Usted sabe dónde vive la población infantil en Madrid? ¿Usted cree que la población infantil, los matrimonios que tienen niños, van a seguir estando cerca del Hospital Niño Jesús? Creo que esto son de las cosas que precisamente en ese informe de reparo se echa de menos la intervención en el estudio de viabilidad para la financiación de esta instalación. ¿No es así? ¿Qué es lo que pasa cuando una concesión se hace mal? Pueden pasar varias cosas. Puede que haya un enriquecimiento indebido por parte del adjudicatario. Fíjate que no es el problema que me preocupa a mí ahora mismo. Puede haber un exceso del pago por uso de los ciudadanos. Bueno, creo que en este caso ese riesgo también está limitado con las tarifas. Pero es que hay un último riesgo, y es que al final la instalación no sea rentable y que, como ha pasado con varios de los parkings que se han construido en Madrid, los que se han construido debajo del barrio de Salamanca, finalmente se produzca la quiebra del concesionario y sea la administración la que tenga que hacer frente a esas inversiones. ¿Me preocupa que esto sea así? No, no me preocupa en cuanto al valor absoluto de la inversión a la que hay que hacer frente. Lo que me preocupa es que en ese momento hay que hacer frente a una inversión que a lo mejor tenía que haber estado en el centro de salud de Parla, que lleva, si no recuerdo mal, planificado desde el 2009 y todavía no se ha cometido. Ese es el problema de utilizar un mal modelo. Es el problema que esto es adelantar por la derecha, si no se hace bien, a otras inversiones que usted sabe y usted conoce igual de bien que yo, que están planificadas y que están suspendidas desde hace tiempo. Inversiones en centros de salud, centros de atención primaria, inversiones en equipos de ambulancias, inversiones en equipos de UCIs, inversiones en hospitales, en remodelación, en el Hospital de la Paz, en el Ramón y Cajal. Si nos ponemos a contar el plan de inversiones en infraestructuras hospitalarias y el plan de inversiones en centros de salud, estoy segura que los 16 millones tienen destinos, esperándoles con los brazos abiertos, con proyectos redactados, como usted sabe, guardados en un cajón, esperando ver esos millones, esos cientos de miles de euros en muchas ocasiones, para poder ver la luz. ¿Qué pasa cuando un contrato de concesión se hace mal? Pues que pasan esas cosas, y al final lo que nos encontramos es detrayendo dinero público de inversiones planificadas para llevar a otras inversiones no planificadas. Y esto no nos lo podemos permitir, porque hay que planificar con realidad y contárselo a los ciudadanos. Porque ahora mismo en inversión de infraestructuras sanitarias se le exige a usted la excelencia. La excelencia. No cubrir las necesidades, se le exige excelencia. Y atender a las inversiones prioritarias. Quiero terminar mi intervención diciéndole pues también que le doy la enhorabuena por haber inaugurado ayer el Hospital Isabel Zendal. Le deseo la mejor de las suertes en la gestión de ese hospital. Espero que ese hospital esté a servicio de todos los españoles, porque a Madrid vienen todos los españoles a trabajar y tienen derechos a que sus familias, no la más directa, pero sí sus padres, sus hermanos, que quizás siguen viviendo fuera de Madrid, pero que los madrileños como españoles los sentimos como propios, puedan también ser desplazados a este Hospital Isabel Zendal. No dejen nunca de ofrecerlo a todos los españoles y de poner todos los medios, porque ese sí que es el dinero mejor invertido. Pero lo primero que quería decir es que transmitir desde aquí mi agradecimiento como madrileña, como madre también, a todos los profesionales del Hospital Infantil Niño Jesús, en el que realmente contamos con una calidad asistencial y humana que creo que es importante poner encima de la mesa cuando precisamente es real que vienen niños de toda España a tratarse aquí, y donde tenemos unidades tan importantes, ¿no?, y muchas veces tan cuestionadas ahora mismo, como es la unidad de cuidados paliativos pediátricos del Hospital del Niño Jesús, en donde hay grandísimos profesionales atendiendo a los niños que necesitan estos cuidados. Volviendo al contrato,
sí que quería decir que muchas veces decimos más cosas con lo que no decimos que con lo que decimos explícitamente. Me explico. Uno de los problemas que yo he visto en el planteamiento de este hospital, cuando hablaba usted de la construcción de ese edificio para consultas, es precisamente la definición del contrato. La definición del contrato es la construcción de un parking para pagar como canon de uso el edificio de consultas. No sé a usted, pero a mí esto me transmite una equivocación en el planteamiento, que eso al final es parte de lo que preocupa muchas veces a los ciudadanos, a los integrantes de esta Cámara. Porque nos dice mucho, porque no estamos hablando de una planificación en la construcción de un edificio de consultas y buscando una vía de financiación para esa construcción, porque esa construcción estaba en el plan de infraestructuras hospitalarias. ¿Cuándo se pensaba construir? Lo que se ha buscado, si se ha buscado una vía de financiación para esa infraestructura, ¿por qué no se explica así en el expediente? Eso creo que sería la explicación adecuada y lo que nos dejaría mucho más tranquilos a todos. Si dijéramos claramente que necesitamos ese edificio de consultas y que como no existe o como en la priorización de inversión en infraestructuras hospitalarias no se encuentra. ¿Se acuerda que hemos hablado de esto en el Pleno? En lo que yo le decía, planifique usted las inversiones y deme una prioridad de las inversiones. Hoy yo esperaba de usted aquí en el que me dijera, pues este contrato se ha elegido así, se ha diseñado así porque no estaba en las prioridades construir ese edificio de consultas y queríamos tenerlo en un determinado momento y de acuerdo a esas posibilidades he buscado otras vías de financiación y entonces ahí sí que estaría justificado incluso exceder el tamaño del parking que necesitásemos. ¿Por qué? Porque esa aportación que no hacemos vía impuestos para poder sufragar la sanidad la pueden hacer voluntariamente todas las personas que se acerquen a esa zona y contribuyan con su visita al cine, al Within Center, a la plaza de Felipe II, al Retiro, a cualquier zona, contribuyen con ello a que podamos tener efectivamente ese edificio de consultas. Esa es la explicación que yo esperaba de aquí, pero eso no es ni lo que usted nos ha dicho aquí, ni lo que consta en el expediente. Por lo menos no lo he entendido yo así. Por lo tanto, gracias, ha concluido su tiempo. Nada, simplemente pues nada, muchísimas gracias y siento haberme excedido. Muchas gracias. Bueno, lo primero, dar la bienvenida a la compareciente, agradecerle aquí su presencia para hablar de este contrato. Efectivamente, este contrato menor no podríamos hablar de él sin enmarcarlo dentro de todos los contratos con los que se ha dado desde la Consejería de Sanidad, desde los que se ha dado cobertura a la alimentación durante el periodo en el que los niños estuvieron sin colegio, a todos aquellos niños que son hijos de los receptores de la renta mínima de inserción, ¿no? Contratos en los que está este contrato menor y por 15.733 euros, y hay otros contratos no menores, por supuesto, que financian con 165.000, 727.000, 570.000, 859.000 y 149.000, hasta un total de 2,5 millones de euros, que entiendo vienen a financiar la totalidad de todo el periodo durante el cual los niños estuvieron sin colegio. Teniendo en cuenta todos estos contratos, lo primero que sorprende es verdaderamente la existencia de un contrato menor para cubrir el mismo objetivo. Y aquí yo, la verdad es que dándole vueltas, lo único que se me ocurre es que ustedes fueran a agotar el crédito que tenían disponible en esa partida de 2 millones de euros y fuera lo que les quedaba, y ya pues en vez de renunciar a la publicidad por el tema de la emergencia, bueno, pues ya hicieron un contrato menor. Porque lo primero es que no tenemos el marco temporal en el que cubre este contrato de 15.733 euros. Si tenemos en los otros contratos, se van concatenando efectivamente las fechas cubiertas por unos o por otros suministradores, y sin embargo en este no tenemos la información. Sabemos que se entiende que es para satisfacer estas necesidades de los niños que tienen que acudir a recoger su comida a estos establecimientos durante 14 días. Obviamente no puede ser para los 11.500 niños, porque estaríamos hablando de una cifra en torno a 1 euro por menú, que como usted ya ha dicho son 5,10 euros en lo que se ha estimado el menú diario. Retomando el cómputo global de esos 2,5 millones de euros, si realmente hay 11.500 beneficiarios
durante un periodo que yo he calculado que son 60 días en los que los niños no estuvieron acudiendo al colegio, a mí lo que me sale es un precio medio del menú de 3,63 euros. Entonces, a mí aquí solo se me ocurre una pregunta, ¿realmente se han atendido todas las necesidades? ¿Había capacidad suficiente en estos contratos para atender esas necesidades? ¿Realmente se ha controlado que todos los niños que debían de pasar a recoger el menú han podido, ellos o sus familias, pasar a recoger estos menús? Porque es que cuando uno lee la nota de prensa publicada, pues claro, al principio parece que las cosas están bien y que las cosas cuadran, pero claro, cuando luego lees dices, el Ejecutivo Regional destina durante este curso escolar 38 millones de euros para el programa de reducción del precio de menú escolar, que suma 2.400 nuevos beneficiarios hasta alcanzar los 100.000. Pues entonces ya las cifras empiezan a no cuadrar. Primero, 38 millones de euros, si lo dividimos entre 4 trimestres, nos sale aproximadamente, si no me equivoco, unos casi 10 millones de euros al mes, es lo que se supone que va a financiar la consejería, y ahora resulta que externalizándolo con 2,5 millones nos llega para pagárselo a todos a un precio de 5,10, cuando realmente si dividimos entre beneficiarios son 3,63. A mí de todo esto hay algo que no me cuadra. Luego nos dicen que es que además se presupuestan 1,4 millones de euros. Esto es en la noticia que anuncia los contratos de rodilla, no es en otras noticias, es en la noticia en la que el Gobierno anuncia esta medida. Además, se ha superado 1,4 millones de euros para el servicio de comedor durante los periodos no lectivos, con un total de 6.300 beneficiarios. Y yo aquí le pregunto, ¿por qué han excluido a estos beneficiarios, estos 6.300 beneficiarios durante el tiempo de pandemia, de poder también recibir el menú? Entiendo que si se ha considerado que tienen esta necesidad de que la Comunidad de Madrid les proporcione un menú diario cuando hay colegio, en situación de pandemia creo que también debería de haberse mantenido esta prestación. Y sin embargo aquí nos habla de 6.300 beneficiarios y no de los 11.000. Aquí yo le ruego que nos aclare todas estas cosas, porque esto es lo que en el fondo, cuando uno estudia este tipo de contratos, genera resquemor. Yo no voy a entrar en si Telepizza o Rodilla o Viena Capellanes. Entiendo que ustedes, cuando han hecho el contrato, habrán vigilado que realmente los menús que se dan en esta no tienen por qué ni siquiera ser el menú estándar de Rodilla. Nadie ha dicho que porque lo suministre Rodilla tenga que ser obligatoriamente un sándwich, ¿no? Efectivamente los menús, y yo ahí confío en la capacidad de la Consejería de Educación de haber velado por la correcta alimentación de estos niños. Pero precisamente porque creo que deben de velar por la correcta alimentación de estos niños, me gustaría que usted nos dijera qué medios han utilizado para controlar que efectivamente esas comidas han llegado a sus destinatarios, si se ha hecho algún tipo de control, se ha previsto algún tipo de medios para controlar que efectivamente los recibís que se deben de firmar al recoger esos menús han sido firmados y recogidos por las personas que se esperaba que lo hicieran, si efectivamente se ha llegado a esos 11.500 beneficiarios que se quería llegar. Señoría, le queda un minuto. Si no es así, sí, voy a ir terminando ya. Y si no es así, me diría qué medida, le pediría que me dijera qué medidas correctivas han aplicado, y por último que me diera una explicación acerca de esta diferencia que yo encuentro entre el número de beneficiarios, el número de días que cubren estos contratos y el precio por menú, y el precio que usted nos ha dicho que se ha pactado con las empresas, porque hay una diferencia de 1,5 € por menú que me parece bastante significativa. Lo primero decir que yo creo que constantemente se está confundiendo la publicación de la referencia a los contratos menores con la publicación de los contratos menores. Una cosa es publicar una referencia al contrato en un listado en el portal de transparencia, que además no es el portal de transparencia, sino que nos remite a la plataforma de contratación de la Comunidad de Madrid, en la que después de explorar y escarbar, entras en el área de descargas y te descargas una referencia al documento. Entonces, confundir una línea de ese listado con la publicación de lo que es un contrato menor me parece que es grave, y quiero que conste que desde mi punto de vista nada tiene que ver una cosa con la otra. No quiero decir con eso que no haya que hacer
las dos cosas. También quiero que sepan que, de hecho, hemos traído mi grupo parlamentario una iniciativa precisamente a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública para que ustedes de una vez converjan con la plataforma de contratación del sector público con una búsqueda muchísimo más amigable de los contratos y que permite tener información en tiempo y forma de una forma mucho más ágil para muchos de los procedimientos. Con respecto al control y la ejecución también, querría decir que creo que constantemente se confunde el ámbito de esta obsesión, porque no nos salgamos del marco de aquello que tienen que controlar los funcionarios, los interventores, las mesas de contratación, los órganos de contratación. Me encantaría pensar que cuando todos los contratos pasan esos trámites, efectivamente son contratos correctos, porque entonces temas como la Ciudad de la Justicia, la M45, etcétera, etcétera, con un largo etcétera, no nos traería muchas veces de cabeza. Con lo cual, y vamos a la cuestión, para lo que comparecen aquí las personas es para explicarnos todo aquello que precisamente no viene en el expediente de contratación. Porque para explicarnos lo que viene en el expediente de contratación no necesitamos que venga una persona. Lo primero que tienen es que demostrar y convencer de que la necesidad está prevista, de que la necesidad es real, de que está controlada y de que el contrato responde al diseño que ustedes necesitan para dar satisfacción a una determinada necesidad que tienen la responsabilidad de cubrir. Y eso, me va a perdonar, pero usted no me lo ha contestado, no me ha dicho de los 11.500 beneficiarios cuántos se han beneficiado. No me lo ha dicho, salvo que yo no lo haya escuchado, pero no me lo ha dicho. Y esa es la principal obligación que usted tiene que venir aquí a demostrar que ha cubierto. Es que sabe que ha llegado a esos 11.500 beneficiarios, que les ha proporcionado la comida y que en aquellos casos en los que no se les haya proporcionado la comida no ha sido una dejación de las funciones o de las obligaciones que ha asumido la Comunidad de Madrid en cuanto a esas personas. Todo lo que no sea eso es perdernos en papeles, es perdernos en formas, es perdernos en Gracias, señora Cartero, su tiempo ha terminado. Pero que realmente lo que no aportan... Gracias, señora Cartero. Sí. Gracias, señor presidente.